Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección 31. El día de Cristo y el día del Señor. Variedad de expresiones para indicar el acontecimiento final. Se ha querido especular con la diferencia terminológica entre las expresiones. Entre comillas, el día de Cristo, y, entre comillas, el día del Señor, pero ambas se refieren al grande y único acontecimiento que tendrá lugar al final de los tiempos. Observemos la variedad terminológica que encontramos en la Sagrada Escritura. El día del Hijo del Hombre, Lucas 17:24 y otras. El día del juicio, Mateo 10:15. El día de la ira, Romanos 2:5. El día de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 1:8. El día de Jesucristo, o el día de Cristo, Filipenses 1:6 y otras. El día del Señor, 1 Corintios 5:5 y otras. El día de la visitación, 1 Pedro 2:12. El día de Dios, 2 Pedro 3:12. El gran día, Judas 6. El día de la redención, Efesios 4:30. El día de la venganza, Isaías 61:2. El día, Mateo 24:36 y otras. Entre comillas, aquel día, cada uno de estos términos ofrece alguna característica de aquel día último. Algunos arguyen que, entre comillas, el día del Señor, no puede ser la esperanza del cristiano porque se trata de un día de juicio. Es verdad que el término incluye juicio, pero no en sentido único y exclusivo, comporta también el cumplimiento de la esperanza gloriosa del cristiano, porque es en el día del Señor cuando el antiguo orden cede su lugar a los, entre comillas, cielos nuevos y la tierra nueva. 2 Pedro 3:10 al 13. Nosotros, los cristianos, hemos de esperar, y hasta apresurar, dicho día en que recibiremos nuestra herencia eterna. Es imposible leer 2 Pedro 3:10 al 13 como limitado únicamente a Israel, a las naciones, al milenio o solo al día de juicio. El día del que habla Pedro aquí es la segunda venida para bendición, y recompensa de los justos y condenación para los perdidos, exactamente en la misma perspectiva y en la misma línea de los profetas del Antiguo Testamento, comparar Miqueas 4:1 al 3. ¿Qué pensar, pues, de afirmaciones como las que hace Scofield al comentar 1 Corintios 1:8? Comienzo de cita. La expresión, entre comillas, el día de Cristo, ocurre en los siguientes pasajes, 1 Corintios 1:8 y otras. Entre comillas, el día de Cristo, se relaciona enteramente con la recompensa y bendición de los santos en la venida de Él, así como, entre comillas, el día del Señor, corresponde al juicio. Fin de cita. El período de 7 años, citemos de nuevo a la Biblia Scofield. Comienzo de cita. Cuando llegará a su fin la edad de la Iglesia, y cuando comenzará la semana 70 no se revela en ninguna parte de la Escritura. La duración de la semana 70 no puede ser sino de 7 años. El versículo 27 de Daniel 9 trata de los últimos 3 años, y medio de los 7 que forman la semana 70 y que son idénticos con la, entre comillas, gran tribulación, Mateo 24:15 al 28 y otras, el, entre comillas, tiempo de la angustia, Daniel 12:1, y, entre comillas, la hora de la prueba, Apocalipsis 3:10. Fin de cita. En ninguna parte enseña el Nuevo Testamento que la venida del Señor se extenderá por un período de 7 años. Por el contrario, se repite constantemente que será un acontecimiento inusitado, repentino y rápido como el relámpago, Mateo 24:27 y otras. Comparar Lucas 18:8. El período de los 7 años enseñado por los dispensacionalistas se apoya en la hipótesis de que la última de las 70 semanas de Daniel, la semana 70, es futura y comenzará cuando tenga lugar el, entre comillas, arrebatamiento, de la Iglesia. Esta semana se interpreta como una, entre comillas, semana de años. Esta suposición, dicen los dispensacionalistas, quedaría confirmada por el hecho de que Noé estuvo 7 días en el arca, Génesis 7:1 y otras, antes de que comenzaran las lluvias, y estos, entre comillas, días, de Noé tipifican los, entre comillas, días del Hijo del Hombre, es decir, una parusía de 7 años en el aire antes de que venga en juicio. Pero esta interpretación es poco seria, sin soportes hermenéuticos de calidad, de hecho, se parece mucho a la exégesis rusellista. Lamentable. Por otra parte, la expresión, entre comillas, los días del Hijo del Hombre, se refiere a las condiciones prevalecientes en la tierra antes de la venida del Señor, la cual es, precisamente, descrita como, entre comillas, el día, Lucas 17:24 al 30. Además, la conjetura futurista y dispensacional de que los 7 días de Noé en el arca, antes de que se produjera el diluvio, constituyen un tipo de los 7 años que habrán de transcurrir entre la venida del Señor en el aire, y la venida del Señor en juicio sobre las naciones no se corresponde con lo que dice el texto.
En cambio, el tipo que aparece en este capítulo va más bien en contra de la teoría dispensacionalista, por cuanto, después de que Noé entró en el arca, no quedó ya una, entre comillas, segunda oportunidad. Para los que permanecieron fuera, estando fuera del arca, ninguno de ellos se salvó. El día en que Lot dejó Sodoma, el juicio cayó sobre todos y ninguno escapó. De la misma manera, la entrada de Noé en el arca terminó con la prueba de las gentes. Los dispensacionalistas siguen alegorizando. Alegan también los dispensacionalistas que Cristo viene como la, entre comillas, estrella de la mañana, para la iglesia, pero como el, entre comillas, sol de justicia, para las, entre comillas, naciones salvas, entre comillas, la revelación, y entre comillas, el día del Señor, estableciendo así más y más diferencias. Pero Cristo es ya la, entre comillas, raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16, ya que, al resucitar, quedó convertido en, entre comillas, el primogénito de los muertos, los, entre comillas, primeros frutos de la resurrección, de los que duermen. Resulta incomprensible cómo se puede deducir un período de 7 años, o cualquier otro período, de estas metáforas. Semejante exégesis se acerca peligrosamente a la que hacen los testigos de Jehová, utilizando metáforas sin atenerse a las más elementales reglas de la exégesis y de la hermenéutica. En la parábola de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes prudentes fueron al encuentro del esposo, pero no para interrumpir o detener su viaje, sino para escoltarle hasta su casa. La cena de las bodas tuvo lugar en el sitio junto al que todas habían estado esperando y del que, al final, las vírgenes insensatas fueron despedidas. Toda la parábola es consecuente con la verdad de que la venida del Señor trae tanta bendición como condenación. ¿Cómo podría él, entre comillas, día del Señor, irrumpir como, entre comillas, ladrón en la noche, sin ser advertido, si el llamado, entre comillas, arrebatamiento de la iglesia, y también el testimonio de los, entre comillas, misioneros judíos, estarían advirtiendo y proclamando que el Señor viene dentro de 7 años como Rey? El Señor Jesús afirmó que, acerca del día y de la hora, ningún hombre lo conoce, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, como hombre, se entiende, sino, entre comillas, solamente el Padre. Marcos 13:32. Es de todo punto inconcebible que el mundo sea sometido a 7 años de anuncio y advertencia, con una oportuna y adicional ocasión de, entre comillas, prueba. No le demos vueltas. La Biblia enseña una sola segunda venida del Señor y no los, entre comillas, 2 advenimientos, que alegan el señor Scofield y demás dispensacionalistas.